Hola, hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta pequeña charla del Sistema Portuario Económico Nacional. Vamos a platicar cómo está integrado el Sistema Portuario Nacional y un poquito de cómo están integradas las aduanas en nuestro país. ¿Sí? Mi nombre es Sol de Los Ángeles Rodríguez Díaz, soy contador público, soy licenciada en Comercio Exterior y Aduanas y soy maestra del Centro Universitario Las Américas. Hoy en esta ocasión que vamos a platicar de este tema, fui invitada por el Centro Universitario Las Américas para platicarle sobre este tema de interés para todos. El comercio internacional es algo muy importante entre todos los países porque nos permite darle fluidez a la economía tanto en nuestro país como en otros países y nos permite también generar fuentes de ingreso, generar empleos, mover la economía. Entonces, son puntos muy estratégicos que en nuestro país hay y quiero que ustedes lo conozcan hoy, ¿sí? A continuación, para hacerles un poco más dinámico la charla, les voy a compartir las diapositivas sobre lo que vamos a platicar, ¿sí? Espero sea de su interés estas charlas. Bien, entonces, ¿cómo está conformado nuestro sistema portuario nacional? Pues bueno, miren, esto lo tenemos así. Nuestro país, México, ¿sí? Cuenta con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra y cuenta con 9.903 kilómetros de litorales. ¿Sí? Los litorales son la línea azul, azul fuerte. Y ahorita les voy a platicar en la siguiente diapositiva estos kilómetros, cómo están conformados. Miren. En la parte del Océano Pacífico, que podríamos decir que es esta parte, ¿sí? Aquí está el Océano Pacífico, tenemos 7.147 kilómetros de litoral, toda esta parte de la línea amarillita, y aquí este es el Golfo de Cortés, que se encuentra en la zona norte de nuestro país, colindando con Baja California Norte, Baja California Sur, el estado de Sinaloa, Sonora, ¿sí? Y todos estos estados para acá, para lo que conforman el Océano Pacífico. Y en la parte del Golfo de México y un poquito del Mar Caribe, tenemos los 2.756 kilómetros restantes. Entonces vemos que 9.903 kilómetros de litorales son muy buenos, en los cuales se puede explotar toda la parte del comercio internacional, siendo que son fronteras hacia otro país, todo lo que es nuestras costas mexicanas, ¿sí? Ahora, nuestro sistema portuario nacional, pues, está conformado por, miren, 117 puertos, ¿sí? Actualmente esos son los puertos que existen en nuestro país, ¿sí? Los que tienen las estrellitas azul, pues son las administraciones portuarias que el gobierno federal creó mediante una estructura. El gobierno federal es el socio. Ahorita más adelante les voy a platicar cómo se forman estas administraciones portuarias y para qué se forman estas administraciones portuarias. Ahorita vamos a ver solamente cuáles son nuestros puertos más importantes de la República Mexicana, ¿sí? Por ejemplo, aquí hasta arriba tenemos el puerto de Ensenada. Vamos a ir de la parte norte hacia la parte sur, por la parte del Océano Pacífico. Son 58 puertos y terminales. Ok, vamos por las azulitas, que son las administraciones portuarias federales. Luego tenemos aquí el puerto de Guaymas, ¿sí? Luego el puerto de Topolobampo, el puerto de Mazatlán, el puerto de Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y finalmente hasta la costa acá por Oaxaca y por Chiapas, Puerto Chiapas. Ay, perdón. Bien, esos seríamos por decir los puertos importantes que tenemos por el lado del Pacífico. Y por el lado del Golfo tenemos Altamira, Tampico, Tuxpan,
obviamente nuestro puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, allá en Tabasco, y Progreso en Yucatán, ¿sí? Estas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 APIs federales que administran toda la parte de la infraestructura portuaria, ¿sí? Dentro de nuestro país, ¿sí? También existen las capitanías, que son las que vigilan toda la parte con la ley de puertos de las operaciones de las embarcaciones. Pero en esta ocasión vamos a hablar más de las cargas de comercio exterior que ingresan a nuestro país por estos puntos estratégicos y las cargas de comercio exterior que salen de nuestro país por estos puntos estratégicos, ¿sí? Bien, miren. En la siguiente diapositiva pues podemos ver más a fondo que los 117 puertos tienen una infraestructura ya desarrollada de 98 kilómetros de muelles, ¿sí? Que permiten que los buques ingresen a nuestro país y puedan hacer las operaciones de la descarga y la carga de las mercancías, ¿ok? De estos 198 kilómetros, de estos 117 puertos, de esta infraestructura, 97 kilómetros están en el Océano Pacífico y 101 en el Golfo de México. Ajá. Bueno, de estos 117 puertos, pues no todos se dedican a la parte del tráfico de altura, que es el tráfico del comercio internacional, del comercio exterior. Podríamos decir que del tráfico de altura son 14 puertos los que en sí se dedican a esta parte de comercializar, ¿sí? Hay puertos que se dedican específicamente a la parte petrolera, como Coatzacoalcos, ejemplo, los pesqueros y los turísticos, como por ejemplo Mazatlán o por la parte de Progreso, que reciben cruceros. Bien, entonces podemos decir que de los 117 puertos que existen en nuestro país, habilitados, 102 tienen, podríamos decir, vocaciones específicas, ¿sí? Bien, aquí vamos a verlos. Miren, ¿cuáles son los puertos existentes, ¿no? O que se pueden utilizar para cierto tipo de productos? Bueno, tenemos en Baja California algunos puertos, por ejemplo, pesqueros, ¿no? Podríamos decir, como Ensenada, Pichiligue, Guerrero, San Carlos, La Paz. La Paz es un puerto, por ejemplo, que se dedica mucho también a la parte turística, porque recibe cruceros, ¿sí? Cabo San Lucas y Santa Rosalía. Por la parte de Sonora está Guaymas, ¿no? Por la parte de Sinaloa, Topolobampo. Por la parte de Sinaloa también Mazatlán. Mazatlán también es un puerto que se dedica a la parte turística, recibe también cruceros. Por la parte de Colima está Manzanillo. Manzanillo es un puerto también 100% comercial. Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz y Puerto Chiapas. Salina Cruz es un puerto petrolero, ¿sí? Por la parte del Pacífico es un puerto que su vocación es petrolera, ¿sí? Y por la parte del Atlántico pues tenemos el puerto de Tampico, Altamira, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Paraíso, Tabasco. En la parte también de Tabasco tenemos frontera, en la parte del Mar Caribe tenemos Ciudad del Carmen, Campeche, Puerto Morelos, Quintana Roo y Cozumel. Y en la parte de Progreso y Ciudad del Carmen, que también es un puerto petrolero, ¿sí? Nuestro sistema portuario nacional, bueno, actualmente antes estaba por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependíamos la Dirección General de Puertos y la Dirección General de Fomento, y a partir de la iniciativa de nuestro actual presidente, de vigilar todas las mercancías y todas las operaciones que se realizan en los puertos pasan a ser de la Secretaría de Marina, de la CEMAR,
¿sí? Pero la Dirección General de Puertos y la Dirección de Fomento de las administraciones portuarias siguen iguales, solo que cambiaron de la Secretaría de Comunicaciones a la Semar, ¿sí? Entonces vemos que el administrador portuario es un eje desarrollador de los puertos. ¿Por qué? Porque el administrador portuario es el que está en contacto directo con todos los servicios que se prestan en un puerto, con toda la infraestructura necesaria y en la vanguardia, ¿no?, del comercio exterior, de las embarcaciones actuales que en el mundo van evolucionando, van surgiendo, de todas las tecnologías que se necesitan y de toda la comunidad portuaria, ¿no? Entonces, toda la comunidad portuaria, como son, pues obviamente, ¿no?, los importadores, los exportadores, las agencias aduanales, las agencias navieras, que son pues las encargadas de manejar este tipo de transporte, que es el marítimo, las ferroviarias, ¿sí?, y las transportistas, ¿no?, los medios de autotransporte, y los diferentes prestadores de servicios de un puerto. Bien, entonces miren, les voy a platicar un poquito de cómo están conformadas las administraciones portuarias, en específico la administración portuaria de aquí de Veracruz, pero así como está conformada la de aquí de Veracruz, están conformadas las 14 administraciones portuarias que vimos, las de los puertos de altura más importantes de nuestra República Mexicana, tanto el Océano Pacífico como del parte del Golfo de México, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las que tienen un movimiento de carga más significativo para que ustedes la puedan ubicar y puedan contemplar o visualizar de manera más clara cómo es que se mueve la mercancía a nivel de nuestro país con el mundo, ¿no?, con otros puertos que están en el mundo. ¿Bien? Bueno. Entonces, un administrador portuario, ¿qué es? Pues ejercen la función, ¿no?, de desarrollar la parte de la infraestructura y de revisar que los servicios que se prestan sean los necesarios, ¿sí? ¿Cómo fue que surgieron? Bueno, estos surgieron en 1994 con el presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, donde se creó esta figura donde el dueño mayoritario es el gobierno federal, ¿sí? Y las crearon por 50 años. Actualmente ya vamos para 30 años, ya van para 30 años las administraciones portuarias creadas. Y bueno, a través de estos 30 años se ha creado muchísimo en los diferentes puertos de la República Mexicana. Y bueno, en este caso voy a hablar específico de nuestro puerto de Veracruz. ¿Cómo es que se ha desarrollado toda la parte de la infraestructura y los servicios? Y bueno, ¿y a qué se dedica un administrador portuario? Bueno, un administrador portuario se creó en la parte de una sociedad mercantil que es autónoma en su gestión en cuanto a operativa y financiera. Quiere decir que todos los ingresos que genera, pues le permiten a la empresa desarrollar, pagar la nómina y desarrollar proyectos, ¿sí? En estas políticas, ¿no?, internas, colocan disposiciones legales y la parte administrativa. La parte que fundamenta la creación de las administraciones portuarias es la Ley de Puertos, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué es su función de ser, ¿no? Planear, programar y desarrollar todos los actos relativos a la parte de los bienes y servicios de un puerto, ¿sí? Y estas, ¿qué hacen? Pues a través de todo esto, pues se genera utilidades, se pagan impuestos y sobre todo se generan nuevas obras de infraestructura, ¿sí?, en la función de la demanda de servicios, tal cual es ahora, que más adelante ahorita les voy a explicar cómo es el puerto actual y el puerto que ahora se denomina la parte de la Bahía Norte, Bahía Sur y Bahía Norte en el puerto de Veracruz, que ha crecido enormemente, ¿sí?, con muchas posiciones de atraque y ¿se acuerdan que les dije aquí cuántos kilómetros de
de muelles teníamos 198, ¿sí? De estos 198, 3 kilómetros de muelle fueron los que se crearon en estos años, ¿sí? Bien, bueno. De los puertos más importantes de nuestro sistema portuario nacional, tenemos Puerto Vallarta, ¿no? Que es un puerto también muy turístico, se reciben cruceros en esta parte. Mazatlán, que es un puerto también 100% comercial, aquí se recibe la mayoría del comercio que recibimos por parte de Asia, ¿sí? Japón, China. Apitopolobampo, que es un puerto también comercial. Api Ensenada, que es un puerto comercial y también es un puerto pesquero, ¿sí? Api Lázaro Cárdenas, que es un puerto comercial. Api Manzanillo tiene un poco comercial y también tiene un turístico, ¿sí? Api Guaymas, comercial. Api Puerto Chiapas, que ahí se maneja también la parte de petróleo. Api Veracruz, Api Altamira, Api Tampico, Api Dos Bocas y por último estos dos, miren, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y estos dos, Api Progreso y Api Tuxpan, 14 puertos con un movimiento importante de mercancías, ¿sí? ¿Qué mercancías? Bueno, y diferentes tipos de mercancías, por ejemplo, Manzanillo, que maneja también muchos contenedores, Lázaro Cárdenas, por el lado del Pacífico, ¿no? Y en la parte de los graneles, pues, en Tupolobampo, o por ejemplo, por aquí Veracruz. Veracruz es uno de los puertos que maneja graneles, maíz, sorgo, trigo, arroz, bobinas, que las parte de las bobinas de acero, pues importantísimo para toda la parte de la industria automotriz, sí, diferentes tipos de cargas y los autos también que se manejan, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Tuxpan, ahora, ¿no? Y toda la parte, ¿no? De la maquinaria y también de los líquidos, los fluidos, ¿no? Los combustibles, acetonas y tal, ¿no? Tenemos 182 líneas navieras, 164 países con los que comercializamos a nivel del mundo y pues 567 destinos, ¿no? En relación con comercial con los 5 continentes. Quiere decir que nuestro país genera comercio con todos los continentes del mundo y tenemos toda la infraestructura para que vengan a nuestro país. Bien, bueno, tenemos ahora sí dentro de nuestro país unas plataformas logísticas, unos corredores económicos que nos permiten ahora desplazar todas las cargas del centro del país o de los diferentes puntos del país hacia los diferentes puertos y de los diferentes puertos hacia los diferentes puntos internos de nuestro país donde no tienen las costas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de las zonas especiales económicas como es Lázaro Cárdenas, ¿no? Y el corredor industrial interatlántico, que este es el que les comento, que nos conecta a Salina Cruz con Coatzacoalcos, son solamente 300 kilómetros dentro de un puerto del Pacífico a un puerto del Atlántico. Si les platicara dentro un poco de historia de aquel Porfirio Díaz visionario que nos hizo los puertos como están, él aquí tenía una parte de ferrocarriles y trasladaba mercancías del Golfo al Pacífico antes que existiera el Canal de Panamá. Nosotros éramos los que hacíamos este corredor logístico. Y es lo que ahora también se tiene una iniciativa que se quiere reactivar, ¿no? Entonces, como vemos aquí, por la parte del Golfo, pues nos conectamos con Estados Unidos, ¿no? Hacia el norte, con Europa y con Sudamérica. Y por la parte del Pacífico, pues con la parte de Asia y también de Estados Unidos en la parte del Pacífico, ¿sí? Aquí tenemos las líneas amarillas, son las carreteras que nos conectan con los diferentes ciudades, con los diferentes estados, ¿sí? Y la influencia, ¿no? De estos corredores económicos del norte, del centro y del sur de nuestro país. Aquí en esta otra diapositiva podemos ver
cuánto es de total de la red nacional de comunicaciones, que son 780.511 kilómetros cuadrados, la parte de la infraestructura ferroviaria, 26.227 kilómetros de vías. En la parte de la frontera norte, pues tenemos 3.15 kilómetros, en la frontera sur 1.14 kilómetros, y en los litorales 11.59 kilómetros, ¿no? Aquí podemos ver en la simbología cómo están repartidos estos corredores carreteros, ¿no? Que son por decir, los puntos importantes para poder desplazar las mercancías a nivel nacional, ¿no? Las vías de ferrocarril, los puntos principales, los puertos regionales, las terminales intermodales que tenemos en los llamados puertos secos dentro de nuestro país, que tenemos terminales que manejan grandes volúmenes de comercio exterior, ¿sí? Los puntos rojos son aeropuertos, y los puntos fronterizos principales, como son Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, en la parte del norte, ¿no? Nuevo Laredo. Y en la parte del sur, pues tenemos Chetumal. ¿Ok? Bien. Entonces, estos son nuestros puntos importantes de cómo las mercancías llegan hacia los puertos y cómo las mercancías que llegan en los puertos pueden distribuirse por todo nuestro país. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, los ejes logísticos que nos interconectan, ¿no? Tanto el Océano Pacífico con el Golfo de México, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Que nos interconectan tanto al Pacífico con el Golfo, podemos tener Mazatlán con Matamoros, ¿sí? Mazatlán en la parte del Pacífico y Matamoros en la parte del Golfo. Tienen ahí un eje, ¿no? Que los interconecta, ¿sí? Como podemos ver aquí, ¿no? El otro que es el eje intermedio que enlaza Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, con la parte de Tuxpan y Veracruz. Y por último el eje sur, que es la parte, como les comento, que son 300 kilómetros solo de diferencia, que conecta Coatzacoalcos con Salina Cruz, ¿sí? Bueno, ahora para complementar nuestros puertos, vamos a ver que en cada lugar, pues para que exista toda la legalidad de las mercancías y estas puedan ingresar o puedan salir de nuestro país, pues existe esta figura muy importante que es la aduana, ¿sí? La aduana actualmente depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ahí anda una iniciativa que también la quieren pasar a la parte de la CEMAR, pero bueno, actualmente las aduanas del país están en esta secretaría y, por ejemplo, las administraciones portuarias también colaboran con ellas en cuestiones de algún tipo de presupuesto para su infraestructura y algunas situaciones que ellas necesitan. En nuestro país tenemos actualmente 49 aduanas. Miren, aquí lo podemos ver, 49 aduanas. Bueno, para estas aduanas, pues no nada más las mercancías entran vía marítima, ¿sí? Tenemos que las aduanas, dependiendo de su tráfico de la mercancía, puede ser marítima, obviamente terrestre, aérea, postal o fluvial, ¿sí? En la parte marítima, pues nos queda claro, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que es nuestro sistema portuario nacional. Son los puntitos azules. Esas son las aduanas marítimas y son los puertos, por ejemplo, Ensenada, Baja California Sur, los puertos que vimos del Pacífico y los que mencionamos del Golfo. Pero también tenemos la aduana terrestre, ¿sí? Hay mucha mercancía que ingresa por las fronteras de nuestro país, sobre todo por las fronteras nortes, ¿sí? Las fronteras norte son los puntitos marcados con naranja, y en las partes fronterizas tenemos 21 puntos de revisión, 21 aduanas, ¿sí? Y en la parte interior tenemos 11, que son los puntitos verdes, y en esas interiores, pues tenemos, por ejemplo, en Pantaco, en Ciudad de México, que son puertos secos, que son lugares, San Luis Potosí, que cuentan ya con una aduana y las mercancías ya salen despachadas desde esos lugares.
¿ok? Y en la frontera sur, que tenemos los dos puntos, como es Chetumal y una Cruz. Entonces, las aduanas vigilan, fíjense, todo lo que tienen que vigilar, son 3.152.000 kilómetros en la frontera norte y 1.149 kilómetros en la frontera sur, ¿sí? Y entonces, para esto tenemos 276 puntos de revisión, ¿sí? Todas estas revisiones, y sobre todo, por ejemplo, en los puertos, que ocupa revisiones muy intrusivas por medio de rayos gamma, por medio de algún tipo de detector de partículas. Entonces, es un trabajo muy, muy interesante, muy, muy complejo, y muy específico, sobre todo, por ejemplo, ahora con la nueva visión de nuestra presidencia de la República, en donde quiere vigilar y controlar toda la parte específica para que sean los productos realmente legales y que ingresan a nuestro país y que salen de nuestro país. Bien, entonces en este tema de aduanas, que es muy extenso, pues aquí yo solo quise complementarles nuestro tema de nuestros puertos, ¿verdad? Que tenemos a nuestro nivel, de nuestros 117 puertos, pues que contamos con 49 aduanas, porque es donde tienen el movimiento más grande de mercancías, ¿sí? Donde se vigila y se despachan las mercancías para que tengan su legal estancia en nuestro país. Bien. ¿Qué nos permite tener, o el conjunto entre los diferentes entes que hacen todas estas pues particularidades de los despachos? Pues esto nos generan los pedimentos. Miren, fíjense, ¿cuántos pedimentos se han generado? ¿Sí? 72.59 millones de operaciones. Las operaciones las medimos en cuanto a pedimentos generan, ¿no? En todas estas, todos estos entes que participan en el comercio exterior, como hablábamos, ¿no? El importador, el exportador, el agente aduanal, el agente transportista, ¿sí? Junto con la aduana, ¿no? Mediante el SAT, pues nos permite hacer este tipo de operaciones, y nos permite también la parte de revisar lo que se recauda, ¿no? Lo que se recauda de estas operaciones y estas de comercio exterior, y nos da las contribuciones de los derechos al comercio exterior. Y estas contribuciones pues nos da la parte del impuesto, ¿no? Del impuesto especial sobre productos de servicios. Ay, perdón. Y el impuesto general a la importación, el impuesto sobre los automóviles nuevos, el impuesto de derechos de almacenaje y de derechos de trámite aduanero. Sí, por ejemplo, todas estas operaciones, las 72.59, todas pagaron su derecho de trámite aduanero porque utilizaron un pedimento. Entonces, todo esto genera la oportunidad de que se desarrolle infraestructura, se desarrollen nuevas tecnologías. La verdad que los trámites con aduana ahora son 100% digitales. Todos los expedientes van o tienen, ¿no?, la función de cero papeles, y podemos ver cómo las recaudaciones son en millones de pesos, ¿sí? Todas estas recaudaciones en millones de pesos nos da, por ejemplo, 3.639.32 millones de pesos, ¿no? Que nos va a dar 181.097 millones de dólares. Entonces, toda esta fiscalización y todo este control, pues nos permite recaudar esto, y al recaudar esto, pues nos permite invertirlo y poderlo desarrollar con los diferentes estrategias, ¿no? Para el crecimiento nacional, ¿no? Para el beneficio de todos, ¿sí? Bien. Ya para
Para terminar, vamos a ver esta parte de Veracruz, por ejemplo. Veracruz, que tiene más de 500 años de comercializar con Europa, con Asia, con África, ¿sí? Tiene ya unas rutas establecidas, ¿no? Y comercializar con nuestro mismo continente americano, sobre la parte de nuestros países vecinos, que es Estados Unidos y Canadá, y sobre la parte de Sudamérica, ¿no? Brasil, Chile, Argentina, toda esta parte de Sudamérica, ¿sí? Y en la parte interna que conecta a Veracruz con los diferentes estados de la República, pues aquí podemos ver, ¿no? Tenemos 15 estados con los cuales tenemos una fuerte relación comercial que nos permite generar, ¿no? El 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿sí? Y abarca casi el 21.5% del territorio nacional, o sea, una gran parte de nuestro territorio nacional. Por ejemplo, una gran relación comercial con Puebla, con Querétaro, ¿no? En la parte de Ciudad de México, Estado de México, sí, Aguascalientes, San Luis, Nuevo León. Son los estados con los que existen plantas de diferentes importadores y exportadores, y mediante el puerto de Veracruz realizan la comercialización de sus productos hacia estos lugares que les mencioné. Bueno, tenemos como carreteras los enlaces, ¿no? De los kilómetros de nuestras carreteras, o de qué tan lejos o qué tan cerca estamos de estos lugares. Por ejemplo, hacia Aguascalientes, pues sí es el lugar más lejos, que son 899 kilómetros. Pero ahí, por ejemplo, el que tenemos más cerquita es Puebla, que son 281 kilómetros nada más. Y de ahí los siguientes que se van internando hacia el interior de la República, con Veracruz. En la parte de ferroviario, pues tenemos 3 líneas de ferrocarriles, que son las que actualmente operan en la República Mexicana, y por ejemplo en Veracruz, pues se encuentran, ¿no? Ferrosur, Ferromex y Kansas City. Kansas City es una de las empresas ferroviarias, que es una empresa ferroviaria canadiense, y que tiene su línea que llega hasta Canadá, o sea, puede cruzar toda la parte de Estados Unidos y llegar hasta Canadá. De la parte de los convenios, con lo que les comentaba, con los puertos secos, que son estos entes que nos sirven para tener concentrada ya toda la mercancía de comercio exterior y hacer una logística más fácil, pues tenemos puertos secos como Aguascalientes, ¿sí? Voy a ir acá por este lado, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, ¿sí? Al centro de la República, la parte de San Luis Potosí, el Estado de México, y por último aquí en el estado de Hidalgo, ¿sí? Que está más cerca aquí de Puebla. Bien, estos son los convenios que tenemos dentro del puerto de Veracruz. Y ahorita, por ejemplo, hay terminales y hay instalaciones portuarias. Esta es una figurita de la mayoría de las instalaciones portuarias que existen, pero ahí les va lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo, miren. El puerto de la infraestructura del recinto portuario está así, ¿sí? Son 18 posiciones de atraque, que son las que hemos manejado a través de todos estos años, ¿no? El puerto cumplió ya 200 años y así tenemos actualmente 16 metros de profundidad para el ingreso de las embarcaciones y 500 metros de la dársena. La dársena es un movimiento que hacen los buques para poderse colocar en los diferentes muelles, ¿sí? Tenemos 18 posiciones de atraque, ¿ok? Y ahora tenemos las atraques en la Bahía Norte. En la Bahía Norte ya actualmente, aquí, bueno, es un proyecto enorme. Ya tenemos buques realizando operaciones, miren, por aquí. Y ya en estas operaciones está la parte de lo que es ICABE, la parte de lo que es una terminal de fluidos que recibe combustibles, y en la parte de aquí que reciben granos, de graneles, ¿sí? Gramosa.
¿Ok? Entonces aquí tienen, miren, cuántas posiciones de atraque más. Aquí vamos a tener, 2.8 kilómetros de línea marginal del muelle más, ¿sí? Y se incrementan nuestras posiciones de atraque al doble, porque aquí tenemos otras 18 posiciones de atraque, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir recibir mayor mercancías del mundo, ¿sí? Y en eso pues está la parte comercial, porque pues tenemos un proyecto grande que al haber mayor infraestructura, porque antes había sí, ahorita vamos a ver los movimientos de mercancías a nivel nacional, por último, que son con lo que quiero cerrar la charla, y pues tenemos ya mayor infraestructura para poder recibir mayor mercancía, ¿sí? Tenemos aquí también las vías férreas que se aperturaron 19.5 kilómetros más. Y bueno, con esta última diapositiva termino, ¿sí? Para poderles mostrar, ¿no? Nuestros tratados de libre comercio. Tenemos con 46 países, los acuerdos con 33 países, el ALADI, que es con la parte de América, que también tenemos pactados. Entonces esto nos permite manejar mucha carga por nuestros puertos. Miren, por ejemplo, del 2018 al 2021 manejamos 262 millones de toneladas, ¿sí? Por ejemplo, Veracruz, de esos 262 millones, manejó 83.7 millones, ¿sí? Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, 82.2 y Manzanillo, 96.3. Manzanillo aquí se ve que manejó más por los TEUs, porque es un puerto que maneja muchísimos contenedores. Les digo que llegan de Japón, de Asia, ¿sí? 20.4 millones de TEUs, o sea, 20.4 millones de contenedores que manejamos, ¿sí? Y y 5.399 millones de unidades, o sea, de vehículos de automotores nuevos, que nuestro país también se caracteriza en ensamblar, en esa mano de obra calificada de ensamblar vehículos y venderlos hacia otros países. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla sobre temas del sistema portuario nacional. Espero verlos nuevamente. Cuídense mucho. Y esto. Hasta luego. Veracruz, te quiero.